Iglesia del Rey presenta Conociendo la Verdad, a cargo del Máster en Teología Ronald Díaz. Bendiciones, hermanos, qué gozo de verdad una vez más poder tener este tiempo juntos de estudio de la palabra de Dios en este programa especial de la Iglesia del Rey, Conociendo la Verdad. Y eso es lo que necesitamos. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos con el tema que iniciamos ya hace 2 meses atrás de los seres celestiales, de cómo interacciona una vez entendido que existen seres celestiales, y también cómo estos seres como tales se revelaron en 3 diferentes rebeliones que vimos. Cómo interacciona entonces este mundo natural donde usted y yo vivimos, usted y yo como seres humanos, y no solamente como seres humanos, más todavía como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, cómo se interacciona este mundo espiritual con este mundo natural y cómo se llevan a cabo los propósitos de Dios para esta tierra, que es lo que nos interesa. Como dije desde el inicio, me encanta como maestro de la Biblia, pues me gusta dar información, que podamos conocer detalles importantísimos sobre la palabra de Dios, sobre los propósitos de Dios, pero aún más allá todavía me interesa la parte de la acción, porque Dios nos ha invitado a todos nosotros a ser parte de su misión, de su plan, de su propósito para esta tierra, lo cual es algo maravilloso. Desde que yo vine a los pies del Señor y que Dios me llamó para servirle, esa ha sido una emoción tremenda para mí, saber que yo participo en el plan de Dios, en el negocio de Dios, en el propósito de Dios para la tierra. Y dado que nos encontramos en situaciones muy interesantes en el mundo en el día de hoy, cosas que nos han tocado vivir a usted y a mí, que a muchas generaciones de aquí para atrás no le había tocado vivir, y que también hemos visto esta descomposición de los valores cristianos en nuestra sociedad, en lo que es el mundo occidental, toda Europa y toda aquí América, Costa Rica, que es uno de los países más secularizados, más abiertos a todas estas ideas, y los gobiernos de Costa Rica, específicamente los últimos 2, se han totalmente prestado a todo este tema de el globalismo, dicen algunos, y también con esta realidad que usted y yo tenemos que entender de esta nueva cultura que se denomina a sí misma el progresismo. Entonces, el conocer esta actividad espiritual, conocer a Dios, conocer también cómo es que podemos llevar a cabo la obra de Dios de tal manera que triunfemos, de tal manera que avancemos, de tal manera que Dios sea glorificado, de tal manera que también nosotros podamos experimentar victorias como pueblo de Dios, como hijos de Dios, y poder rescatar a muchas almas, porque las almas son muy preciadas para Dios. Jesucristo dijo una frase que me toca el corazón, dijo que ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es algo muy preciado para Dios. Entonces, estamos en esta sesión de este lunes, finalizando todo este tema de los seres celestiales, de la interacción del mundo invisible con el mundo visible, con lo que quiero terminar hoy, que es la acción nuestra y cómo podemos de verdad penetrar todos este tipo de terrenos con la gloria de Dios, plantar una bandera del reino de Dios, conquistar terrenos, exaltar al Señor. Bueno, tenemos el cuadro armado ya con respecto a todo esto, claramente conforme a lo que hemos venido viendo en la palabra de Dios. Número 1 es que Dios gobierna el cielo. Dios se dejó el cielo para Él, y ahí sí que todas las cosas suceden como Él dice, y el que no obedece va para afuera, como ya lo hemos visto. La otra cosa clara, perdón, en este cuadro que tenemos que tener bien claro a la hora de llevar adelante la misión que Dios nos dio como iglesia, es que Dios delegó la tierra a los hombres. Entonces Dios, a través de la autoridad delegada, dice a los hombres: ok, ustedes, yo les voy a dar el gobierno de la tierra. Entonces en la tierra sucede lo que los hombres, los seres humanos, permiten.
Luego también algún tema importantísimo es que las naciones y todo lo que es el reino, todo lo que es el cielo, la tierra y aún debajo de la tierra está bajo el gobierno completo del Señor Jesucristo, está sujeto al Señor Jesús. Entonces, los seres que viven en el inframundo, en el mundo de las tinieblas, los seres humanos que viven en el planeta Tierra, los principados y potestades que gobiernan los aires, todo está sujeto al Señor Jesucristo. Y esto es lo que necesitamos entender en esta interacción, en esta acción, en estas estrategias que vamos a hablar hoy. Jesús es amo y soberano de todas las cosas. A Dios le plació levantarlo, dice, hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. También en este cuadro que tenemos claros, hemos dicho que los aires son gobernados por Satanás y los principados y potestades. Entonces, ¿qué parte gobierna Satanás? Porque la tierra la gobierna el ser humano, pero ¿cuál es la parte que gobierna Satanás? Satanás y sus principados y potestades gobiernan los aires, el mundo invisible de los aires, lo que se conoce también como el segundo cielo, ya que el tercer cielo, que Pablo hace referencia en 2 Corintios capítulo 12, que él fue el tercer cielo, es esta parte que dice el Salmo 115, 16, los cielos los gobierna Dios. Y entonces, ¿cómo es que si Satanás solo gobierna los aires y los principados y potestades, cómo es que ejercen dominio entonces sobre el planeta Tierra, sobre los seres humanos? A través de la mente, a través de la mente, a través de ideas, a través de conceptos, torciendo la verdad de Dios, proponiendo nuevas ideas. Todas estas ideologías que usted y yo estamos enfrentando hoy en día, con estas ideas que son propuestas por hombres que andan buscando soluciones, ¿verdad? Entonces tienen encuentros con estos seres caídos, estas potestades se les revelan, ya sea en algunos de ellos hasta cuentan cosas reales que les ha pasado donde la entidad esta se les aparece, pero si no, el diablo no necesita aparecerse necesariamente, sino que susurra y a través de los aires le trae impresiones a los seres humanos, además de que hay muchas cosas escritas sobre esto desde siglos y siglos, desde la antigüedad, que estos hombres consultan. Han habido movimientos del pasado de seres humanos que han querido gobernar, hacer un gobierno mundial, un imperio, y hay invocaciones que se dan también a estas potestades. Hay prácticas, inclusive ritos que estos seres humanos llevan a cabo. Entonces estos seres celestiales caídos, estas potestades se les revelan y les implantan estas ideas a ellos. Ellos son gobernadores, son reyes, son presidentes de los diferentes países, son diputados, son gente de influencia, pensadores, académicos, son personas que tienen poder económico, etcétera, etcétera. Gente que está en eminencia, tienen poder político, poder económico, poder también sobre las culturas, también en los centros educativos, en las universidades donde se forman los profesionales, y luego esos profesionales salen e influencian cada uno de sus campos, en las leyes, en la economía, en la política, en las artes, por medio de películas, de comedias, por medio de música, de cantantes, de gente famosa, a personas que están en posiciones de influencia. Entonces, es esta manera como implantando estas ideas y estas ideologías sobre todas estas áreas y campos, es que el enemigo, el Dios de este siglo, como le dice San Pablo, el príncipe de este mundo, como le llama el Señor Jesucristo, y estos principados
es que influencian y terminan conduciendo a la humanidad bajo este sistema que la Biblia llama el sistema del mundo, y por consiguiente pues entonces vemos todos los males que nos rodean. ¿Qué hacer nosotros como iglesia? ¿Qué hacer, verdad? Eso es lo que queremos hoy tocar claramente, sin antes no dejar de recordarles, mis amados hermanos. Por eso yo quería que padres de familia estén muy alertas con esto. Ustedes jóvenes, por favor, ustedes los que están apenas creciendo, los que ya tienen muchas de estas ideas sembradas en ustedes, hay que reconocerlo. Puedan entender cuáles son estas ideologías, cuáles son estas ideas, estos conceptos con los cuales el enemigo y estas potestades están gobernando la mente de todas estas áreas que yo decía, inclusive de las nuevas generaciones, que estén conscientes cuáles son estas ideologías, que me refería a unas cuantas nada más, que son la base, que son la estructura básica de todo esto, que es el relativismo. No voy a hablar de ellos, ya hablé, usted mismo puede buscar inclusive en la internet sobre estos temas: el relativismo, el humanismo, el materialismo, el estatismo, el socialismo y por último toda esta cultura que abrazó y recogió todos estos ismos que ya hablé bajo el título o el concepto de progresismo. Así es que por favor estudien sobre esos temas y preparémonos bastante bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con toda esta realidad? ¿Se puede hacer algo? Claro que sí. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, y por supuesto que podemos hacer mucho. Vamos a ir a Mateo capítulo 28. Versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, que es reconocido, y inclusive en algunas Biblias hasta tal titulito ahí que le pusieron. Esto no está en el original, pero los editores de las Biblias ponen algunos subtitulitos, dividen los capítulos, ¿verdad?, en temas que nos ayudan al estudio, aunque no están en los originales. Usted reconoce este pasaje que voy a leer ahora como la Gran Comisión. ¿Por qué la Gran Comisión? Bueno, interesantemente tenemos que ubicarnos. Jesucristo ha pasado 40 días hablando con sus discípulos, enseñándoles. Dice Hechos capítulo 1 nos da la información, dice que Jesús pasó 40 días después de resucitado enseñándoles acerca del reino de Dios. Qué maravilla, me hubiera encantado estar en ese seminario, en un retiro con Jesús, por 40 días con Jesús resucitado, enseñándoles acerca del reino de Dios. Y ya aquí está listo el Señor para irse para los cielos, dejar esta tierra, y entonces le deja la misión a la iglesia, que se conoce como la Gran Comisión. La palabra comisión lo que significa es la tarea, la misión que a ustedes los cristianos en la tierra, porque muy importante que entendamos que Dios quiere a los cristianos en la tierra. Algún día, ¿verdad?, todos se mueren, ¿verdad?, y entonces vienen otros, y la muerte es una realidad, y entonces pues todo ser humano va a morir. Pero no es que Dios quiere que no estemos en la tierra, Dios quiere que estemos en la tierra, y puesto que la iglesia está puesta en la tierra, entonces Jesús dice: esta es la misión que a ustedes les toca hacer. Ustedes como cristianos en el planeta Tierra, en Costa Rica, en ese vecindario donde usted vive, con esa familia que usted está, en ese lugar de trabajo donde usted está, en ese lugar de estudio donde usted está, esa edad que usted tiene, niño, joven, adulto, papá, mamá, esa condición que usted está, si usted es cristiano, si usted es un nacido de nuevo, esta es la misión que les corresponde, que se conoce aquí en Mateo 28, 18 al 20 como la Gran Comisión. A partir del versículo 18 Jesús dijo, dice la Escritura, y Jesús se acercó y les habló. Este es Jesús resucitado, ya recuerden, han pasado 40 días desde que Él resucitó y está listo para irse a los cielos. Dice: se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Note cómo Jesús, antes de irse para el cielo, y ahora que les va a expresar claramente cuál es la misión, la tarea que les toca o que nos toca a nosotros los cristianos aquí en la tierra, Él hace referencia a la potestad que Él tiene, la autoridad. Está diciendo: ahora entiendan que toda autoridad, yo tengo toda autoridad
en el cielo y en la tierra. ¿Se da cuenta cómo era importante todos estos estudios aquí para atrás para que entendamos esta frase que Jesús dice aquí? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda potestad. Entonces vea lo que el versículo 9 con la frase que inicia, dice por tanto. Ese por tanto es importantísimo, amado hermano, porque está diciendo el Señor, como ahora yo soy el que tiene toda la potestad, entonces ahora ustedes pueden llevar a cabo esta obra que les voy a entregar. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La misión suya y mía con las personas que nos rodean, esas personas que vemos al lado, es decir, bueno, esta persona que está a mi lado, yo tengo que convertirlo en un discípulo de Cristo. Este compañero de trabajo, esta amiga, este papá, esta mamá, este tío, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Hay que convertirlos en discípulos de Jesús. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda persona, una vez que acepta a Cristo, debe hacer una confesión pública a través del bautismo en agua. Versículo 20. Enseñándoles. ¿Cómo es que hacemos discípulos? Hay que enseñarles, dice el Señor. Ustedes deben enseñarles a las personas a que guarden, o también podemos decir a que obedezcan. Deben enseñarles a que guarden o que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La acción de la iglesia, del cristiano, con respecto a toda esta realidad, y ahora sí entendamos y de una vez coloquémonos en el mundo actual. Exactamente ahorita con todas estas ideas progresistas, con todas estas ideologías, el trabajo suyo y mío, la acción, el qué hacer, qué hacer con todo esto, bueno, es hacer discípulos. Como lo dijo Marcos, vamos a ir a Marcos 16, que son las mismas palabras. Cada uno de los evangelistas narró esta gran acontecimiento del Señor antes de irse para los cielos con sus propias palabras, y encontramos esta misma situación en Marcos capítulo 16, a partir del versículo... vamos a ver, versículo 15, Marcos 16, 15. Allá Jesús dijo, hagan discípulos, enséñeles a que obedezcan todo lo que yo les he mandado a ustedes. En Marcos 16, 15, que el Evangelio de San Marcos es más resumido. Marcos, Dios le usó para hacer este Evangelio escrito hacia los romanos. Mateo es dirigido a los judíos, Marcos es dirigido a los romanos. Entonces los romanos eran gente de guerra, gente práctica, y usted encuentra cuando lee el Evangelio de San Marcos que es más expedito, más rápido, más resumido. Y lo dijo con estas palabras, Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad el Evangelio a toda criatura. Yo quiero que noten, por favor, la manera como los principados y potestades influencian a los seres humanos es por medio de ideas, de conceptos, por medio de enseñanzas, por medio de doctrinas falsas, ideologías, filosofías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer que las personas respondan a Dios? Amados hermanos, lo que la gente necesita son, si el enemigo le planta ideas, ideologías, conceptos falsos a la gente en la mente, ¿qué es lo que nos toca hacer nosotros? El Señor dijo, ustedes prediquen, hablen, prediquen el Evangelio, la verdad de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es contrastar. Yo tengo que decir en este momento que la condición que vive el mundo occidental, y póngame buena atención porque yo uso mucho esta frase, mundo occidental, que cuando estoy diciendo mundo occidental me estoy refiriendo a todo lo que es Europa y América.
que venimos viviendo y arrastrando esta situación por años, ya décadas, de valores destruidos y de nuevos conceptos, quitando la Biblia y trayendo nuevos conceptos. Yo tengo que decir entonces, amados hermanos, que en los últimos 30 años que se ha agravado terriblemente este tema de la pérdida de valores, en los últimos 30 años, pero terriblemente, tengo que decir, amados hermanos, a la luz de lo que está diciendo aquí el Señor, que id por todo el mundo y predicad el Evangelio, lo que contrarresta las ideas que los principados y potestades le ponen en la mente a la gente es el Evangelio. Pero tengo que decir que la iglesia ha dejado de predicar. El cristiano ha dejado de predicar. Entonces, vea qué interesante. Lo que contrarresta las ideas, vamos a decir, de estos seres, las ideas del reino de las tinieblas, las ideas falsas, lo que contrarresta es la verdad de Dios. De aquí que este programa se llama Conociendo la Verdad. Pero si esa verdad no es predicada, mi amado hermano, si esa verdad no es expuesta, si esa verdad, inclusive más poderoso todavía, si esa verdad no es demostrada en la vida, entonces a ese vacío que se ha creado al cristiano haber perdido su celo evangelístico, al cristiano haber abandonado totalmente la evangelización, la práctica cristiana haberse convertido en una práctica totalmente templocéntrica. Todo sucede dentro del templo. Al cristianismo haberse vuelto una religión dentro de un templo, con programas donde se predica así claro la palabra y donde se alaba a Dios, y se hace un montón de cosas maravillosas, pero dentro de 4 paredes, donde el cristiano ya no es un testigo fiel en el trabajo, ya no es un testigo fiel en el vecindario, donde el cristiano más bien se ha dejado influenciar por el mundo, y entonces en vez de predicar nosotros el evangelio a toda criatura, que es la verdad de Dios, que alumbra, que es luz, que hace echar atrás las tinieblas, que disipa las tinieblas, que echa abajo todas estas ideologías y conceptos falsos, al habernos callado nosotros y más bien el cristiano haberse impregnado de estas cosas, el mundo se metió en la iglesia en vez de que la iglesia, como sal y luz, haga retroceder al mundo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo primero, amados hermanos, es que tenemos que proclamar la verdad de Dios. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Déjenme decirle, hay personas de entre sus amigos, de entre sus vecinos, de entre sus familiares, sus compañeros de trabajo, de estudio. Hay personas que no se van a oponer a que usted les hable de Cristo. Hay otras que sí, y Jesús ya lo anunció. Él dijo, si a mí me persiguieron, ustedes los van a perseguir. Si recibieron mi palabra, recibirán también la vuestra. Pero la gran verdad, amados hermanos, porque la Biblia dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, hay amigos, vecinos, familiares y compañeros suyos que van a recibir la verdad. Usted y yo no tenemos que callarnos. Esta verdad es la que contrarresta las mentiras, pero la iglesia dejó de hacerlo, se metió entre los templos y todo se hace adentro del templo, y entonces dejó de ser la sal de la tierra, como Jesús lo dijo claramente, y como dije yo hace poco, y tengo que decirlo otra vez y me perdonan la expresión, el mundo se pudrió. Se pudrió porque la sal no está impregnando allá afuera. Entonces, el primer paso, hermanos, que tenemos que reconocer el poder que tiene la verdad del evangelio. Recuerde que el evangelio significa, la palabra evangelio significa buenas noticias. La gente está anhelando buenas noticias. Debemos pedirle al Señor una llenura del Espíritu Santo, como Jesús lo anunció claramente en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo para predicar esta palabra, y más que predicarla, y voy a entrar en eso más adelante, es demostrarla, hermanos. Cómo vivir en una sociedad progresista que le llama a los cristianos cavernícolas, neandertales,
retrógrados, panderetas, tontos, bobos, de la era de piedra, todos estos calificativos que el progresismo acuña, inclusive nos llaman que padecemos y llevamos a cabo los crímenes de odio al no aceptar esas ideologías nuevas que ellos quieren meternos, y al decir no, la Biblia dice que no, que eso no es así. Entonces ya nos dice que estamos llenos de odio y todas estas cosas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer en medio de eso? Bueno, la mejor manera es demostrando el Evangelio, predicando las buenas nuevas, pero ojalá demostrado, que nadie puede resistirse al amor, nadie puede resistirse al servicio, nadie puede resistirse a una ayuda. Si un amigo suyo ateo, progre, ¿verdad?, está en una necesidad y usted quiere ayudarlo, él no lo va a decir, no me ayude porque usted no es progre. Nadie se resiste a ese tipo de cosas. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, donde el Señor nos da, porque esto que estamos hablando aquí es de estrategia, es un asunto de estrategia, ¿sí? Cómo el enemigo y los principados y potestades han sabido hacerla estratégicamente, han impregnado la sociedad y de hecho pues estamos bajo una nueva cultura totalmente anticristiana y eso lo lograron ellos a través de las estrategias. Bueno, usted y yo estamos hablando aquí ahora de una estrategia. Dice Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es nosotros, así es como tenemos que vivir. Viviendo de esta manera en un mundo progre, nadie nos podrá resistir. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, hermanos amados. Esta verdad de Dios que predicamos, que demostramos, tiene que estar en nuestro corazón, tiene que ser viva en nosotros. Tenemos que conocer la verdad, por eso este programa se llama Conociendo la Verdad. Tiene que llenarse la palabra de Dios, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tiene que ser algo que gobierne nuestra alma, que ocupemos tiempo para llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder en contra de las mentiras de estas ideologías. Escúcheme bien, que la Biblia contrasta la luz con las tinieblas. El reino de la luz es el reino de Jesús y el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a usted: ¿qué es más poderoso, la luz o las tinieblas? ¿Por qué es que parece que vamos perdiendo la batalla? ¿Por qué es? Porque la luz no está brillando. Usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. Dice, y luego vea qué interesante, esto es algo estratégico. La estrategia entonces es llenarse de la palabra para poder predicar y poder vivirla. Pero no solamente eso, mire la estrategia. Versículo 7 dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Toda una estrategia. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Padre Dios como estrategia para vivir en este mundo progre y que nos tocó vivir a usted y a mí en esta nueva cultura anticristiana? Bueno, el Señor está diciendo es que su palabra, sus mandamientos, su verdad, sus conceptos, lo que pudiéramos llamar, es más que eso, pero quiero usar esto al propio, lo que pudiéramos llamar la ideología de Dios en contra de la ideología del hombre, el ser humano, de estos huestes y potestades, de la ideología progre, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio. Bueno, lo que la palabra de Dios está diciéndonos aquí, que debemos vivir de una manera tan estratégica, de tal manera que los mandamientos, los conceptos, si se quiere, la ideología de Dios, la cosmovisión bíblica es otro
otro concepto que me gusta usarlo, porque la palabra cosmovisión tiene que ver con la manera como interpretamos el mundo, la manera como aplicamos los conceptos al mundo. Bueno, necesitamos aplicar los conceptos de Dios a la vida común y corriente de este mundo. Con todo este tema que está usando aquí Deuteronomio, al decir que las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, dice, las pondrás como una señal en tu mano, como tendrás aquí, dice, en medio de los ojos, y hasta en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo que la verdad de Dios, la verdad de la Biblia, para que ya no nos llamen obsoletos, ni retrógrados, ni cavernícolas, esta verdad de Dios tiene que ser aplicada a todos los aspectos de la vida, aplicada al matrimonio, aplicada a la relación con los amigos, aplicada a los negocios, aplicada al respeto a las autoridades, el respeto al amigo, al compañero, aplicada a cuando vemos a alguien en necesidad, a ser proveedores de esa necesidad, amando a la gente, amando inclusive, como Jesús enseñó, amando al enemigo. ¿Cómo la ves de ahí? Es una verdad aplicada. Déjeme decirle que la gran estrategia de Dios que va a vencer el progresismo es la verdad de Dios, porque todo lo demás son ideologías, y todas estas ideologías que los principados y potestades han metido en la mente de la gente, que son hoy en día una práctica en nuestra cultura, todas llevan a esclavitud, todas están llevando a la humanidad, a la sociedad, a la violencia, todas están llevando a la gente. La ideología de género, por ejemplo, está esclavizando a personas en identidades que realmente, que por más libres que se crean y por más que digan que tienen sus derechos, y hablando de derechos humanos, y por más libres que ya la sociedad los proponga, en sus vidas personales, esas personas están sufriendo terriblemente porque tienen una grave crisis de identidad. Estas ideologías también esclavizan porque vienen en contra de la libre empresa, los negocios libres, y entonces hacen a la gente más pobre, el Estado se crece más y se hace totalitario y empobrece a más personas. Por todo lado que los veas, si es por la economía, si es por la educación, si es por la moralidad, si es por el valor propio, todas estas ideologías esclavizan, denigran el ser humano. Pero la cosmovisión de Dios, la verdad de Dios, exalta al ser humano. Así que cuando ponemos la palabra de Dios y la practicamos en la vida diaria, y en su profesión, si usted es abogado, si usted es taxista, si usted tiene un negocito, si usted es un empleado público, si usted es un empleado privado, la verdad, si usted es casado, si usted es casada, si usted es un hijo, si usted es policía, lo que sea, la verdad de Dios aplicada a la vida es algo que nadie puede negar, porque es poder de Dios, como dijo San Pablo, para salvación. Vamos a ir a Josué. Ve qué poderoso que es la verdad del Evangelio. Qué poderoso que es, hermanos, cuando la aplicamos. No cuando la andamos debajo del brazo, como decíamos antes, los evangélicos, ¿verdad? Que se distinguían porque andaban con la Biblia de desodorante, nos vacilaban así. No es andar la Biblia debajo del brazo, hermano. No es andar la mejor versión de la Biblia en su teléfono inteligente. No es decir yo pertenezco a tal iglesia. No, es la verdad vivida en usted, aplicada a todas las áreas de la vida. Miren lo que nos dice Josué, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, esfuérzate, es Dios hablándole a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, mis amados hermanos, para vivir la palabra en la vida diaria, como esposo, como trabajador, como empleado, como ciudadano, aplicada la Biblia a todo lo que es la vida, lo cual ningún progre va a poder resistir, te lo digo abiertamente. Hay que esforzarse, hermano, y hay que ser valiente. No se puede ser evangelicucho.
evangélico sancochado no sirve. No, 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 no. Hay que ser valiente y hay que esforzarse. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7 dice, solamente esfuérzate, hermano. Esto es un asunto de esforzarse y juntos como iglesia. Por eso es tan importante la iglesia local. Por eso es que aquí en la Iglesia del Rey somos la familia de la Iglesia del Rey, porque esto lo hacemos juntos, de la mano unos con otros. Porque hay que esforzarse y hay que ser valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Escuche bien lo que Dios le estaba diciendo a Josué y le dice a usted y a mí también. Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, mis amados hermanos. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Te das cuenta que cuando aplicamos la palabra de Dios a la vida, entonces vamos a ser prosperados en todo lo que emprendan, y esto nadie lo puede negar por más progre que sea, por más cavernícola que nos llame. Si su vida está prosperando en todas las cosas, no hay nada que se resista a eso. En todas las cosas que emprende. Y vuelve a enfatizar otra vez el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Como ya vimos en Deuteronomio, aplicado a todas las áreas de la vida. No en las cuatro paredes del templo el domingo. No, 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 no. Dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, oiga al final, dice, porque entonces, wow, cuando haces esto, el resultado es, porque entonces harás prosperar tu camino. Lo vuelve a decir otra vez y le añade, y todo te saldrá bien. Mis amados hermanos, los evangélicos y los cristianos, de hecho, en el principio de los siglos, los primeros siglos eran conocidos como la gente del libro, le llamaban, la gente del libro. Y en ese tiempo, pues estaba solo escrito el Antiguo Testamento, que eran rollos, ¿verdad? La gente no tenía rollos en su casa. Ellos iban a la sinagoga o al templo para recibir la palabra de Dios. Ellos no tenían rollos en su casa. Usted tiene su Biblia hoy en día, pero eso no existía antes, ¿verdad? Pero es su vida. Era su vida que era una realidad en la sociedad, ante los ojos de todo el mundo. Nadie podía negarlo. Y como está diciendo aquí Josué, o la palabra de Dios dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un pasaje más con este tema muy importante en el Salmo 1. El Salmo 1, vamos a ir rápidamente ahí. La importancia, mi amado hermano, de que las mentiras y los conceptos ideológicos que los principados y potestades están poniendo hoy en la gente y los propagan por medio de universidades y por medio de películas y por medio de las escuelas, colegios y aún los kinders, dolorosamente, solamente pueden ser contrastadas con la verdad de Dios. Y la verdad de Dios que sea una vivencia en usted y en mí. Salmo 1 dice, la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Note, solo ese versículo 1, mis amados hermanos, es para predicar un buen rato. ¿Qué hacer entonces? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Este consejo de malos, este camino de pecadores es estas propuestas ideológicas actuales, dicho sea de paso. Pero oiga lo que dice el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mi amado hermano, yo le pregunto hoy a usted así abiertamente y directamente a sus ojos, ¿en qué está su delicia? ¿En Netflix? ¿En las redes sociales? ¿En chismear con otros? ¿En quién sabe qué otras cosas? Bueno, el resultado está viéndose en su propia vida, porque lo que usted siembra, eso su vida lo está reflejando.
Pero dice la palabra de Dios que es bienaventurado aquella persona que pone en la ley de Jehová su delicia. Dice, y en su ley medita de día y de noche. Mis amados hermanos, y el pastor Moisés ha estado enseñando sobre lo que es la renovación de la mente. Dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo operan los principados y potestades, y aún los demonios también? Porque esto se da también en escalas menores a nivel individual por medio de demonios. ¿Cómo es que operan? Con ideas, con conceptos. ¿Cómo? Metiéndolas en la mente de la gente. ¿Cómo? A través de las enseñanzas que oyen en la escuela, en el colegio, a través de las películas y los programas de televisión o de YouTube o de redes sociales, lo que sea, Netflix, lo que sea que usted ve. Así es como el enemigo siembra esas ideologías en la mente. Dice aquí en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, usando la mente, de día y de noche. Entonces dice el versículo 3, dice, será plantado como árbol junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. Y oiga, otra vez vuelve a decir lo mismo que nos decía la palabra en Josué, y todo lo que hace prosperará. Así que entonces, mis amados hermanos, ¿qué hacer ante esta realidad demoníaca de estos principados y potestades y toda esta influencia que hoy vemos? Es llenarnos de la palabra de Dios, ponerla en práctica y llevarla adelante, aplicándola a todas las áreas de la vida, de tal manera que las personas que no conocen a Cristo se dan cuenta cómo actuamos nosotros, y eso es más poderoso que cualquier principado o potestad. Hay otra manera también, hermanos, que vamos a ir a Mateo capítulo 16. Hay otra manera también de contrarrestar toda esta influencia demoníaca que está sufriendo nuestra cultura hoy en día. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 19, dice así. Dice el Señor Jesús, hablando, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice el Señor a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dice, versículo 19, muy importante, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, la primera arma poderosa que tenemos, que nos habló allá 2 Corintios capítulo 10, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir, para derribar fortalezas. La primera es la palabra misma que ya vimos. La palabra encarnada en nosotros, aplicada a la vida diaria, y también la palabra predicada, hablada, proclamada, claro que sí también. La segunda arma poderosa, amados hermanos, es la oración, la intercesión. El Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y aquí el Señor, ante la declaración de Pedro, nos revela una gran cosa maravillosa en cuanto a la autoridad que nosotros tenemos a la hora de orar, a la hora de interceder. Dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando aquí el Señor Jesús de esa autoridad celestial que hay, que para poderla aplicar en el planeta Tierra, como los seres humanos son los que tienen la autoridad en el planeta Tierra, así como la gente impía y gobernadores y gente de influencia, como ya dije, se somete a las ideas demoníacas, a las ideas de esos principados y potestades, y a través de su política o su dinero o lo que sea, influencian al ser humano. Así nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, en sujeción plena a la cabeza que es Jesucristo, por medio de la oración, ejercemos autoridad sobre esta tierra. Por eso Jesús dijo aquí, lo que aten en la tierra, y la palabra atar aquí es prohibir.
será prohibido en los cielos. Lo que desaten, lo que permitan. La palabra atar es prohibir, la palabra desatar es permitir. Jesús está diciendo, ok, ahora la autoridad, como los seres humanos, los cielos son del Señor, pero la tierra Él la entregó a los hijos de los hombres, Salmos 115, 16. El Señor está diciendo entonces, de la misma manera entonces, ahora ustedes los cristianos, porque ustedes son seres humanos también, entonces ustedes los seres humanos deben ejercer autoridad espiritual por medio de la oración, prohibiendo cosas y permitiendo cosas. Entonces, este pasaje nos habla de esta gran realidad que también la encontramos en Mateo 18, versículos 18 al 20. Jesús otra vez hablando dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, vuelve a usar el mismo tema. La palabra atar, recuerde, es prohibir. De cierto digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra será prohibido en los cielos. O sea, cuando el cristiano sometido a Jesús, sometido a la palabra, en oración, ejerce su autoridad, le habla a estos principados y potestades y prohíbe sus actividades, les prohíbe sus actividades por nombre. Las actividades que usted ve en su familia, que tienen que cambiar, como esto lo quiero terminar de esa manera, ¿verdad? Porque toda esta gran verdad es aplicable a su vida personal, es aplicable a su familia, es aplicable a su vecindario, es aplicable a su trabajo donde usted está, es aplicable a su ciudad y es aplicable también a la nación, ¿verdad? Entonces, usted conoce cuáles son las prácticas que se están dando en su casa, en su vida personal, en su ciudad, en su vecindario, en su nación, y usted empieza a prohibir ese tipo de cosas. Usted los prohíbe en el nombre del Señor, los prohíbe. Serán atados en los cielos y todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí hay un principio espiritual importantísimo a la hora de ejercer autoridad espiritual por medio de la intercesión. Aquí hay un principio poderosísimo que no lo podemos pasar por alto, que es que tienen que haber mínimo dos. Cuando estén dos o tres, ya a partir de tres, todos los que sean, pero el mínimo es dos, y tres lo que quiere decir es más de dos, los que sean. Tiene que haber varios, pero esos varios que están tienen que estar de acuerdo. No puede haber desacuerdo, no puede haber desavenencia, no puede haber inclusive pleitos, ¿verdad? Si unas personas se quieren poner de acuerdo en algo para ejercer dominio sobre los aires, para que la voluntad de Dios sea hecha en ese hogar, en esa ciudad, en ese vecindario, tiene que haber acuerdo, hermanos. Cuando ya no hay acuerdo, ya no hay poder. Si no hay acuerdo, no hay poder. Vea cómo lo enfatiza aquí la Escritura, el Señor Jesús mismo hablando. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio. El Señor aparece. Y entonces dice, de cierto digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, en la tierra, de acuerdo. Entonces el principio del poder de la autoridad espiritual por medio de la oración o la intercesión es que tienen que haber dos o más. Y esos que estén tienen que estar en pleno acuerdo. Entonces, ejerciendo la autoridad espiritual, el poder de la oración y la intercesión es esta arma poderosa que tenemos. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. En este tema tan importante, amados hermanos, del qué hacer ante estas grandes realidades. Y entonces lo bonito de todo esto es que ya la iglesia, bien activa en la misión de Dios, no en nuestras propias cosas, ¿verdad? No pidiéndole al Señor, dame un carro, dame un mejor trabajo, bendíceme, dame. En eso es lo que ha estado la iglesia en estas últimas 3 décadas, y culpa a los predicadores, que le han dicho a los cristianos, pida esto, pida aquello, pida lo otro.
Se perdió la misión de Dios y una vez más voy a usar la frase con todo el perdón de ustedes, se nos pudrió la cultura, se nos pudrió la sociedad porque estábamos viviendo para nosotros mismos. Pero cuando ejercemos y nos involucramos en la obra de Dios juntos, entendiendo que existe este poder espiritual poderoso de la intercesión, es algo verdaderamente emocionante. A los jóvenes y a los niños que les gustan las grandes aventuras, esta es la gran aventura en el reino de Dios. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales, en Cristo, lugares celestiales. Dice aquí Efesios 1:3. Luego dice, porque Jesús dice, sentado en lugares celestiales. Está hablando de esta esfera de los aires. Y luego dice, vamos al capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Efesios 1 que Cristo está sentado en los lugares celestiales. Luego nos dice en el capítulo 2 que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Pero yo me veo aquí en la tierra. Es que espiritualmente hablando, y la Biblia está dándonos claramente que usted y yo como iglesia tenemos autoridad para contrarrestar a estos principados y potestades. Muy importante, hermanos. Capítulo 4 de Apocalipsis nos presenta a 24 ancianos en el trono de Dios. Esa es la iglesia y claramente ellos dicen: nosotros somos los redimidos. Parte del concilio celestial, parte de la corte celestial. De hecho, la intercesión tiene que ver con el concilio celestial que vimos en los primeros estudios. 2 Corintios 10, 3 al 5, que lo hemos visto tanto, ¿verdad? Que son estas armas espirituales que tenemos, declaraciones, desde que quedamos estando en la corte celestial. También, hermanos, las caminatas, debemos planear caminatas en el vecindario, caminatas alrededor de los centros de educación, de los kinders, de las escuelas, y no tenemos que, la gente ni siquiera tiene que darse cuenta, caminando ahí normal, pero tenemos que empezar, hermanos, a ejercer esta autoridad que tenemos y empezar a contrarrestar los aires, llenar la atmósfera de la presencia de Dios. Es muy importante que usted llene la atmósfera de su casa, de la presencia de Dios. Recuerde que los espíritus inmundos gobiernan en los aires. Entonces esos aires tienen que ser impregnados, y es a través de la oración y la intercesión que ejercemos la autoridad de Dios para impregnar la atmósfera de la iglesia cuando va a haber un culto, la atmósfera de la casa. Nuestro vecindario tiene que estar bien orado, bien impregnado esa atmósfera para que haya salvación. Y debemos hacerlo en escuelas. Y el Señor me ha mostrado que debemos hacerlo en las escuelas para que cuando van a darles esas ideas contrarias de Dios, los espíritus inmundos no puedan operar. Entonces necesitamos hacer declaraciones, entrando a la corte celestial, caminatas en el vecindario, en su empresa también, en las escuelas, en el Congreso, en la casa presidencial, en las cortes de justicia, acciones proféticas específicas que Dios nos mande hacer. Entonces, mis amados hermanos, tenemos esta autoridad espiritual maravillosa. Se ejerce a través de la oración, de la intercesión. En la Iglesia del Rey vamos a tener, y a través del grupo de intercesión también, que conoce muy bien todas estas cosas, queremos instruir a todos los creyentes, queremos instruir a los niños, queremos instruir a los jóvenes, queremos instruir a los padres de familia, queremos instruir a cada persona individualmente también, miembros de nuestra iglesia, que sepamos manejar estas armas. Y mis amados hermanos, Dios va a usar la Iglesia del Rey, así como es nuestra proposición de misión, para traer transformación a la sociedad y a las generaciones. Estas son las armas espirituales que tenemos. Que Dios me lo bendiga, y vamos a empezar el próximo mes con otro poderoso tema aquí
en Conociendo la Verdad. Hágame llegar sus preguntas, hágame llegar también sus sugerencias de estudio bíblico. Estamos teniendo aquí un maravilloso tiempo conociendo la verdad. Soy el pastor Ronald Díaz y le bendigo en el nombre de Jesús. Iglesia del Rey presenta Conociendo la Verdad, a cargo del Máster en Teología Ronald Díaz.